tema que se va a tratar hoy tiene por nombre comportamiento emocional del emprendedor. Hemos tenido ya un transcurso de conferencias donde hemos suscitado ese enfoque emocional, donde se nos ha puesto la importancia de que un networker o un empresario tenga ese lado, esas habilidades blandas completamente bien, bien construidas, y sobre todo porque el emprendimiento trata de ello. El emprendimiento trata de avanzar, el emprendimiento trata de innovar y sobre todo, como ya lo dije antes, estar siempre en la vanguardia de lo que tiene que ver las tendencias económicas, lo que tiene que ver el mundo financiero, pero sobre todo lo que tiene que ver con los principios empresariales y los principios de éxito. Este tema, comportamiento emocional del emprendedor, es algo lleno de pronto muchas preguntas, pero sobre todo es un tema al cual se le puede sacar mucha sustancia. Y pues en esta tarde tan increíble de conocimiento, ¿quién mejor para hablarnos sobre un tema de tal índole, de tal importancia, como lo es nuestro conferencista invitado, a quien agradecido por esta tarde participe con nosotros y nos hable sobre este tema tan espectacular, ¿no? El invitado de esta tarde de hoy es el empresario, y no solo empresario, sino que es escritor, y conferencista y formador de líderes a nivel internacional en todas las Américas, Willy Caicedo. Un gran amigo, un socio en los negocios, pero sobre todo un gran maestro para muchas personas en las Américas y en el mundo. Entonces, quiero dar la bienvenida a Willy Caicedo, que nos ponga este manantial de información a la disposición de nosotros. Entonces, Willy, por favor, háblanos sobre comportamiento emocional del emprendedor. Adelante. Bueno, muy bien, damos las gracias a Andrés Felipe Rodríguez desde Villavicencio, que hace el enlace en esta ocasión, siempre con el compromiso, el enfoque, ¿no? La determinación. Eso tiene que ver obviamente con el comportamiento, lo que es conducta y comportamiento. Y obviamente saludando a todos y cada uno de los socios y socias invitados que se encuentran en esta ocasión, y procuramos, como siempre, poder contribuir agregando valor a la vida, al estímulo, ¿no? En lo que tiene que ver con aquello que queremos, ¿no? Con ese gran porqué, eso que nos mueve como seres humanos, que es sumamente importante. Siempre es una grata oportunidad de compartir, de ponerse digamos, al servicio de las personas, de la gente, de la humanidad. Hoy lo podemos hacer. En algún momento se nos encomendó la importancia de ser luz, solo que en algún momento se nos olvida y nos tornamos sombra, ¿no? Nos tornamos pesares, nos tornamos angustia, nos tornamos confusión. Y es mucho más práctico salir adelante que salir atrás. Por eso decidimos desafiarnos a compartir, ¿no? A compartir con las personas, y en eso andamos, haciendo parte, digamos, de lo que es el ejercicio de contribuir, de sumar. Comportamiento emocional, ¿no? El comportamiento emocional del emprendedor. Hubo un ruso al cual le dieron un premio por un descubrimiento que hizo basado en lo que son los reflejos, ¿no? Los reflejos, él dedicó gran parte de su vida a investigar sobre los reflejos en los animales, ¿no? De ahí que se conoce el famoso método de Pavlov, ¿no? Quienes han escuchado hablar de Pavlov se van a dar cuenta que siempre está asociado a los perros. Pero partiendo de esa experimentación con los animales, se concluye que los seres humanos también obedecemos a estímulos.
eso pasó a llamarse el reflejo, y obviamente a ese reflejo se empezó a condicionar. Todas las cosas vivas, las cosas móviles, se pueden condicionar, las inmóviles también, porque nosotros cuando vemos que un mueble lleva mucho tiempo en un lugar, pues lo cambiamos de lugar, ¿no? Sobre todo, digamos, no sé, las mamás son muy dadas de pronto a hacer el cambio de sala, de cocina y pasar una cosa para aquí, otra cosa para allá, porque de alguna manera sienten que es más agradable cambiar de lugar las cosas, ¿no? Pero solo se puede cambiar de lugar las cosas inmóviles. Las cosas móviles o semovientes o humanos como nosotros se acondicionan. Digamos que dentro de nuestro fuero humano, nuestro fuero finito, nosotros estamos dentro de un fuero mayor, un fuero más magno, que de alguna manera nos ve, nos observa, y siempre hay cosas que están por encima de nosotros, ¿no? Todo lo que está por encima de nosotros, de alguna manera tiende a influenciar. Eso es básicamente el reflejo, ¿no? Lo que es el reflejo. Entonces nosotros, como seres humanos, como masa, obedecemos a esos estímulos, que es básicamente ese acondicionamiento. Es decir, nosotros como seres humanos podemos empezar a salivar como si fuésemos un canino de acuerdo al estímulo, ¿no? De pronto nos dicen, de 3 vueltas y le doy pan con gaseosa, ¿no? Por decir algo, entonces damos 3 vueltas. De hecho, con los niños se hace así, bueno, también con los adultos, pero generalmente al niño se le dice, pórtese bien y vamos de paseo al fin de año. Pórtese bien y tendrá esto, y pórtese bien y hará esto. Entonces son estímulos, ¿no? De ahí que nosotros en un momento ya empezamos a actuar como mecánicamente, o sea, siempre vamos siendo estimulados, ¿no? Obviamente que de momento nosotros entramos a un juego de la vida y no nos damos cuenta por qué estamos siendo estimulados. Dentro de esos estímulos hay diversos comportamientos, ¿no? Conducta es una cosa, comportamiento es otra, y entonces nosotros nos adherimos a ciertos comportamientos. Por eso los seres humanos, como los animales, tendemos a ser influenciados. Cuando empezamos a entender el concepto de influencia, entonces empezamos a entender las leyes y principios de liderazgo. Si en nuestro entorno inmediato, en nuestro ambiente inmediato, nosotros tenemos personas que tienen mucha fuerza influyente, pero de alguna manera está mal encausada, digamos, los que quedan subordinados bajo esa fuerza, obviamente van a adoptar esas conductas. Ese ya es el comportamiento grupal, ¿no? Viene el comportamiento social, en ese orden viene el comportamiento colectivo. Entonces, como nosotros vemos, los seres humanos como los seres animales, siempre hay una tendencia a actuar por manadas. Hay ciertas especies que actúan a manera de rebaño, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con los comportamientos humanos. De momento, cuando nosotros empezamos a analizarnos en nuestro concurso social o individual, empezamos a notar ciertas cosas, a percatarnos de ciertas cosas. Entonces decimos que hay un grupo de personas que de alguna manera ya vienen con qué sé yo, con una especie de chip, con una genética más de subordinación, o sea, de docilidad, ¿no? Docilidad. Hay otros seres que son muy pocos, que tienden como a romper el molde, como a no dejarse de alguna manera esquematizar. Eso tiene que ver con todo lo que son, digamos, ese comportamiento al cual nosotros como seres humanos actuamos, que a veces parece que es natural, pero ocurre que no. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con el acondicionamiento. De alguna forma, en términos ya de psicología, se podría hablar de lo que es el concepto de manipulación
manipulación, ¿no? Es decir, alterar el proceso del comportamiento de un individuo o de un colectivo. Eso hace parte del ejercicio de acondicionar. Digamos, el padre, o más bien la madre y el padre, toman el niño, el recién nacido, y empieza un ejercicio, un proceso de acondicionamiento, o sea, de adiestramiento. De ahí que se busca que el niño empiece a adoptar ciertos roles que le van imponiendo los papás, ¿no? Eso mismo ocurre, digamos, cuando el rato y la rata se juntan, ¿no? El rato y la rata también empiezan a coger el ratico y empieza de alguna manera a hacer el mismo proceso de acondicionamiento, ¿no? Con el cigarro y la cigarra pasa exactamente lo mismo. El águila y el águilo también hacen exactamente lo mismo, es decir, todas las especies en su función biológica tienden a condicionar, digamos, su prole. Obviamente que la diferencia entre los seres animales a los seres humanos, lo que hace esa ruptura es la razón. Los seres humanos somos racionales. Los seres humanos no somos tan instintivos como los animales, porque en los animales siempre hay un instinto de protección, de supervivencia, un instinto de alerta máxima. En los seres humanos hay una confianza desmedida, una confianza desmedida sobre su inmediato futuro, ¿no? Sobre su inmediato mañana, que es algo que ocurre con mucha frecuencia. De ahí que no entendemos de alguna manera cómo somos condicionados y obviamente no entendemos por qué nos comportamos como nos comportamos, porque todo eso tiene que ver con todo el espectro social, ambiental, donde empezamos nosotros a nacer, digo a crecer. Entonces, cuando intentamos como romper el molde, ¿no? Porque para mucha gente el tema del emprendimiento es como romper el molde, porque claro, no es común que uno crezca, que uno vaya creciendo y la mamá y el papá le digan, hijo, hija, mira, ten este dólar y te lo doy en la mañana y al cabo de la tarde multiplícalo por $3 o $4. Eso no ocurre. Eso no ocurre en un hogar generalmente latinoamericano, no ocurre. O sea que el tema del emprender no, mientras que lo que sí es común es tenga este dólar y cómprese una golosina, tenga este dólar y cómprese, no sé, alguna cosa de entretenimiento. O sea, no lo multiplique, gásteselo. Entonces, eso tiene que ver con la conducta que se adquiere, ¿no? La conducta heredada. Nosotros como colectivo latinoamericano crecemos en una conducta del gasto, ¿no? Unos reflejos, unos estímulos que tienen que ver con el gasto. De ahí que como clase media, obviamente la satisfacción es el gasto y siempre hay que gastar. Y cuando hay dinero, entonces como que el dinero pica en el bolsillo y hay que gastárselo. Hay que gastárselo como sea porque queremos estar miserables después. Es decir, queremos estar tristes porque normalmente cuando la persona no tiene dinero está muy triste. O sea, se siente muy miserable porque no tiene dinero. Todo eso tiene que ver con el condicionamiento, ¿no? Digamos que nosotros como sociedad, nosotros tenemos, digamos, un fuero superior que nos subordina, que es de alguna manera el Estado o diríamos el sistema, ¿no? Entonces el sistema ve nuestros impulsos, esos son los reflejos, ve nuestros impulsos y entonces empieza a estimular esos impulsos y de tal manera que cuando estimula los impulsos nosotros perdemos la perspectiva, como seres humanos perdemos la perspectiva, eso que podría llamarse proyección. ¿Por qué? Porque estamos siendo estimulados, entonces nos ponen a bailar sin nosotros querer bailar, nos ponen a llorar sin nosotros sentir ganas de llorar, nos ponen a aplaudir sin nosotros querer aplaudir, es decir, hacemos muchas cosas que no son de nuestro propio, no son de nosotros, sino imposiciones. De alguna manera que
así como el padre y la madre se preocupan por llevar, digamos, el desarrollo del niño y lo hacen de buena manera, de todos esos manejos hay manejos buenos y hay manejos, digamos, no tan buenos, ¿no? Porque todo es un condicionamiento, un condicionamiento. Entonces ustedes ven que la gran masa mundial está condicionada para que se emplee, es decir, para que trabaje generalmente para otro. Eso hace parte de un condicionamiento. El epicentro de ese acondicionamiento se llama escuela. Las escuelas tienen una finalidad y es acondicionar o condicionar a una masa, ¿no? A una multitud. Entonces, como se hace, digamos, en los potreros con el tema del ganado, que cuando nace, digamos, el ternero, hay un momento en que hay que desteparlo. ¿Para qué? Para que empiece a desarrollarse por sí mismo y por otro lado darle un poco de aire a la vaca, que es la madre, pues para que no se desequilibre, digamos, el ecosistema. De esa misma manera, con los hijos, sobre todo de la clase obrera, de los trabajadores, llega un momento en el cual ese niño que nace, que hay una tendencia que como que estorbe en la casa, entonces hay que llevarlo a un lugar. En ese lugar va a empezar un proceso que muchos le llaman el proceso académico, pero realmente es un proceso de acondicionamiento, ¿no? De acondicionamiento, ¿para qué? Para que él cumpla unos roles de acuerdo a una edad específica. Pero entonces todo el mundo sale haciendo lo mismo. Sale haciendo lo mismo. Digamos que en primera instancia se hacía por una necesidad manifiesta, porque estamos hablando de épocas, ¿no? De todo lo que es la trayectoria o el hilo del tiempo, ¿no? Las edades, y la era del hielo, y la era del fuego, y la era de todas esas cosas, hasta nuestra era, y entonces encontramos que ya hay cosas que están en desuso con relación digamos, al modelo original, al inicio. Ya hay muchas cosas en desuso, lo que quiere decir que pasamos de ser, en cierta manera, seres humanos a ser objetos, ¿no? Así cuando hay que correr el mueble de un lugar a otro porque ya lleva mucho tiempo ahí, entonces ya como que pierde vida el lugar, pierde ambiente, el espacio, entonces hay que cambiarlo. Entonces con los seres humanos pasan de ser personas, seres móviles, pensantes, pasan a ser de alguna manera como objetos inmóviles. Entonces hay muchas cosas que no han cambiado. Pero entonces, obviamente, como que no las percibimos. Y siempre establecemos que la razón por la cual muchas cosas no se perciben es porque son muy comunes, las tenemos muy cerca y lo que tenemos cerca tiende a perder perspectiva, tiende a perder enfoque, ¿no? Sobre todo enfoque, que es la parte clave. De ahí que se requiere en cierta manera, no sé, tener de pronto la chispa de imaginación para darnos cuenta que muchas cosas que debieran haber cambiado no han cambiado y entonces pues ahí es cuando nosotros decidimos decir hay algo que no está funcionando porque estamos haciendo la ecuación de sumas y restas, de trabajo y resultado y no están dando las cuentas. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Y ahí es donde viene todo el asunto con las emociones, ¿no? Que ya vienen a jugar un papel importante en el individuo. Los animales, según Pavlov, tienen emociones y es por las emociones que empieza el condicionamiento, ¿no? El condicionamiento. Entonces Pavlov se da cuenta de que hay una manifestación, un reflejo, una secreción de saliva en el perro y entonces él empieza a darse cuenta que ese estímulo, ese reflejo se puede condicionar, entonces empieza a darse cuenta de que en la medida que le colocan
una recompensa o algo que llama refuerzo en psicología, entonces el perro empieza a actuar en consecuencia. En consecuencia, de ahí que si es, según ese método, digamos, el perro podría llegar a hablar en la medida que se encauce de alguna manera sus propios estímulos. Es decir, al no darle comida al animal, a obligarlo a que haga algún gesto, algún sonido para que le den comida, entonces lo que hay es que no darle comida hasta que el perro lo manifieste, ¿no? Y entonces el perro empezó a darse cuenta, o más bien Pablo empezó a darse cuenta que a la medida que hacía eso, el perro actuaba, se movía en consecuencia. Y eso se llama el famoso método de Pavlov, ¿no? Ese método de Pavlov está establecido, como reitero, en los seres humanos y es lo que nosotros hacemos hoy. Lo que nosotros hacemos hoy, reitero, hace parte de muchas cosas que no nos dimos cuenta en qué momento nos las inocularon, nos las impusieron, nos las colocaron y a veces nosotros creemos que somos autónomos. ¿Verdad? A veces nosotros creemos que pensamos por cuenta propia o a veces pensamos que sentimos por cuenta propia. O a veces creemos nosotros que tomamos decisiones por cuenta propia. Y ocurre que no, todo hace parte, todo hace parte de un condicionamiento social. Y eso es sumamente importante entenderlo porque de lo contrario no vamos a comprender el mundo en el cual vivimos. Porque a veces encontramos cosas muy absurdas. Pero lo absurdo es que lo absurdo pasa a ser algo consentido por nosotros, ¿no? Es algo bien extraño porque todo pasa a ser consentido, o sea, se consiente, como decíamos en tiempos atrás, se consiente la mentira como una virtud o se consiente la pobreza como una virtud, porque realmente el sistema nos vende la pobreza como si fuese una virtud. Y lastimosamente de los lugares, ¿no?, donde debían ser en los espacios quizá, digamos, más respetados, ¿no?, porque se trata de que, o se espera, desde luego, que los centros oficiales, ¿no?, sean centros de la verdad, sean centros donde esté la ciencia y toda la cosa, pero ocurre que todo es una cosa bastante patas arriba, porque uno dice, pues normalmente la mayoría de los padres confían en la institución como la academia para llevar a los hijos, porque dicen, no, hay que llevarlos ahí porque ahí es el lugar donde verdaderamente se van a desarrollar como personas con valores, ¿no?, con responsabilidades, con ética, que los va a llevar, digamos, a un siguiente nivel. De ahí que se sigue actuando bajo el paradigma de decir, para que salgan adelante, ¿no?, para que sean alguien en la vida de nuestros hijos, para que seamos alguien en la vida, entonces hay que llevarlo a las instituciones. Y ocurre que las instituciones no son, de alguna manera, o hace mucho tiempo dejaron de ser para lo que fueron creadas, pero no nos percatamos como padres o como hijos, como sea, no nos percatamos de ese pequeño detalle porque entramos en esa vuelta donde se muelen sentimientos y se pasa por encima de todo por el simple hecho de que así es, y a eso le llamamos de alguna forma modernidad, ¿no? Pero más allá de todo eso, van quedando muchas cosas inconclusas, como esta de nosotros desarrollarnos, sacar nuestro máximo potencial, alcanzar nuestro máximo, digamos, nivel productivo. Eso no logra, de alguna manera, desarrollarse, porque empezamos nosotros a vivir con una ilusión muy fuerte, digamos, en la segunda etapa, y empezamos a hacer las cosas, pero ya en otra etapa como que empezamos a darnos cuenta que todo es un monótono, y pasamos a otra etapa donde ya viene la resignación, y después pasamos a otra etapa donde ya delegamos, o sea, ya ese que era mi sueño, ya no es mi sueño, sino que caemos en la trampa de decir, no, yo vivo es por el sueño de otros, es decir, de mis hijos o de mis sobrinos o de lo que sea,
Pero es decir, yo ya como que desaparezco del mapa. ¿Por qué? Porque ya entro en una fase de resignación, ¿no? Y ya me la paso por la tangente. ¿Por qué? Porque como digo, no, es que yo creo que ya me pasó el tiempo y entonces ya es la de otros, ¿no? Es la de los otros. Y ocurre que no, mientras nosotros estemos vivos, mientras respiremos, tenemos la misma responsabilidad vital, ¿no? Existencial, de destacarnos en la vida. Porque si al día de hoy llegamos, es porque siempre hay un propósito para este día. De ahí que no está bien que nosotros vivamos la vida sin propósito. No está bien que nosotros vivamos la vida sin objetivos. No está bien que nosotros no entendamos por qué hacemos lo que nos pusieron a hacer. Ahora, si lo que nos pusieron a hacer tiene sentido. Porque cuando uno empieza ya a analizar, ¿no?, de una manera muy puntual el comportamiento humano, entonces uno dice, hay muchas cosas que se hacen, pero bastante locas, ¿no? Por ejemplo, uno ve, la gente de alguna manera quiere transformar su vida económicamente, pero la gente hace todo lo posible por no mejorar su vida. De ahí que la gente no se le ocurre, no se le pasa por la mente implementar un plan de riqueza. A la gente no se le ocurre implementar un plan de riqueza. La gente que generalmente, o que por lógica, o que por justicia, o que por ecuanimidad, ¿no?, o que por coherencia, debiera ser personas de alguna manera que tuvieran una solvencia económica, y no es tanto en el ejercicio económico, sino lo que ellos representan, porque la economía, a la final de cuentas, lo que representa es tiempo. O sea, el tiempo, ¿no? El tiempo, porque, claro, crecemos nosotros sin entender el valor del tiempo, porque eso hace parte del mismo condicionamiento. Y ahí es cuando se habla de lo que son las clases, ¿no? Las clases, aquello que nos viste, ¿no?, como etiqueta, y es la clase, es decir, la clase, la casta, ¿no? La casta. Entonces, gente ordinaria, gente vulgar, gente, digamos, obrera, o gente de la servidumbre, o gente, qué sé yo, es decir, todas esas categorías que obedecen, digamos, a los colectivos. Entonces nosotros entendemos, digamos, es decir, a eso que nos encasilla, digamos, en este caso, el sistema. Entonces decimos, no, es que yo pertenezco a esta clase y yo ahí no me puedo salir, De ahí que a la mayoría de la gente no se le ocurre salirse de la caja, no se le ocurre salirse de ese estado de angustia, de ese estado de monotonía, de ese estado de insolvencia, de ese estado de desesperanza, de ese estado de lastre, de ese estado de paria, ¿no? De paria, porque de alguna manera el sistema mundial en ciertas regiones del mundo de alguna manera nos ve como parias, como gente improductiva, como gente lastimera, como gente quejumbrosa, como gente que de alguna manera no tiene ningún atributo. Por eso cuando surge el concepto o famoso mito del buen salvaje, obedece a los naturales, ¿no?, a la gente natural. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, que yo pensé que natural era un buen término, pero natural es despectivo, es sumamente despectivo, porque natural significa salvaje. O sea, una persona rudimentaria, en su estado de eso, natural, o sea, en su estado salvaje. Entonces uno dice, ¿cómo me quito yo ese estigma, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo me quito yo esa asignatura perversa? ¿Cómo me la quito? Y es pensando. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿cómo? O más bien cuando el individuo, porque esto no es tema de colectivo, sino de individuo, cuando el individuo empieza a pensar un poco y empieza a entender cómo es el tema de que cualquier cosa que haga ya está previamente calculada, como dice el Chapulín, entonces empieza a desbaratar la máquina, ¿no?, para desaprender y empezar a tomar el control. Porque nosotros vemos hoy un continente donde la mayoría somos latinos y todos nosotros, ¿no?, de alguna manera hemos sido desarrollados para no tener el control.
Entonces, ustedes se dan cuenta que la mayoría de personas no tienen control en lo más mínimo, empezando por las emociones, porque todo empieza, y para que lo apunte, todo cambio empieza a partir de las emociones. Todo cambio empieza a partir de las emociones. Nosotros somos susceptibles emocionalmente. De ahí que como somos susceptibles, es decir, demasiado sensibles desde las emociones, entonces ¿qué hace el sistema? Nos maneja. ¿No? Los medios de comunicación que constituyen el cuarto poder, entonces dicen, no oigamos cosas que sean pesadas al oído, porque para que no se pongan tristes. Hagámosles el escenario de distracción, o como dice el libro Un Mundo Feliz, démosles un poco de soma, o sea, entretengámoslos. Y ocurre que el entretenimiento es para los niños, aún. De pronto, todo entretenimiento es más ese estímulo, ese mismo reflejo en el cual nosotros decimos, no, el niño, creo que el niño quiere un dulce, o quiero que el niño quiere ir a Mundo Aventura, o creo que el niño quiere ir a Disney, o creo que el niño quiere ir a hacer cosas. Pero ocurre que realmente el niño, si nosotros empezamos a mirar sobre los intereses, sobre los anhelos principales de un niño, el niño lo que quiere es ver a su padre y a su madre. Bueno, la de él quiere verlos allí, porque para el niño el padre y la madre son objeto de esos elementos, de esos tótems, ¿no? Con los cuales puede jugar y puede sentirse confiado, puede sentirse seguro. El niño quiere sentirse seguro con su padre y con su madre, ¿no? Esa realmente es la necesidad de un niño. O sea, eso es todo de un niño. Pero el adulto considera que el niño quiere un juguete, o que quiere un dulce, o que quiere un viaje. ¿Se da cuenta cómo la realidad se distorsiona la realidad, y entonces el padre y la madre empiezan a hacer justamente lo contrario? Entonces se ausentan del niño, y aparte de eso lo depositan en un lugar donde él no quiere estar. Entonces el padre sale a hacer una cosa que no quiere hacer, y la madre, que por el tiempo moderno, sale a hacer otra actividad que no quiere hacer. Total, 3 individuos que de alguna manera podrían tener un hogar, pero no tienen el hogar. ¿Por qué? Porque no habitan el hogar, no explotan el hogar. Son cosas bien raras las que se hacen, y entonces decimos, estamos en un mundo moderno. Son cosas sufrantes rarísimas, pero ¿qué pasa? Todo eso hace parte de eso que se llama control. El estímulo, ¿por qué? Porque no queremos de alguna manera enfrentarnos a nuestro destino, y no queremos tener el control de nosotros mismos. Y vuelvo y digo, para tener el control de nosotros mismos es indispensable manejar las emociones. Quizá el mayor problema a la hora de llevar a buen término una meta, ¿no? A buen término un plan, es por las emociones. ¿Por qué? Porque al ser ambivalentes emocionalmente, de ahí que tomamos algo y lo soltamos al rato, porque no somos de alguna manera programados para culminar procesos. Por eso ustedes ven que la mayoría de personas en este tema del romance se novian, se casan, pero después se separan, y antes de superar el luto vuelven y se casan porque no cerraron ciclos, y de pronto él dice, no, lo que pasa es que ya no te quiero, volví con mi ex. O sea, volví como eso, o con mi ex. O sea, así de sorpresa dice, no, ya es que hoy no voy porque ya volví con mi ex. Y entonces la otra persona queda así como, ¿qué pasó aquí? ¿No? Es lo mismo como cuando usted va a dar el plan y la pone y dice, sí, yo arranco, y de momento dice, no, ya no va a arrancar porque se me presentó una situación, la almohada me dijo que no y tal. Todo ese tipo de cosas obedecen a el no manejo de emociones, ¿no? Entonces, cuando nosotros como seres humanos no manejamos las emociones, somos personas vulnerables, pero más que vulnerables, somos personas que de alguna manera estamos haciendo como el oso, porque nos observan, siempre nos observan.
digamos, los niños, los que van creciendo, nos observan en esa ambivalencia, en esa ridiculez de adultos, que hacemos una cosa y no la concluimos, pero nos sentimos el derecho, nos atribuimos el derecho a decirle a esa persona haga o haga alguna cosa que nosotros no podemos hacer. O sea, usted tiene que aceptarme así porque yo soy, como muchos dicen, yo soy su papá y entonces yo soy su mamá y usted tiene que hacer lo que yo le diga porque dice, no, eso no es tan cierto, eso no es tan cierto, que si no hay coherencia, pues obviamente no hay consecuencia, ¿no? Y todo eso son las emociones. Las emociones, de ahí que uno dice, venga, ¿y qué tal si nosotros, por lo menos si yo, digo, partiendo de mí mismo, digo, ¿qué tal si yo me hago cargo de mí mismo? Si yo tomo el control de mí mismo, es decir, si yo me pongo a observarme, a analizarme cómo me comporto, es decir, cómo son mis emociones, cómo son mis emociones. Soy el mismo que dice en la mañana una cosa y en la tarde otra, soy el mismo o no soy el mismo, o soy raro, o soy una persona así como medio díscola, medio lunática, ¿no? Entonces decimos, porque a veces decimos, no, yo creo que yo soy normal, creo que yo soy normal. Pero es bueno que ahí donde usted está, empiece a como analizarse, y de acuerdo a todo eso, empiece como a analizarse qué tanto de racionalidad hay en lo que usted hace, en su comportamiento, ¿no? En ese comportamiento emocional, ¿no? Es decir, qué cosas dependen de usted para usted ser una mejor persona, qué cosas dependen de usted para ser usted una persona más productiva o productiva, qué cosas dependen de usted, es decir, cuánto, en qué porcentaje de alguna manera es usted autónomo como ser humano. ¿A qué cosas usted le puede decir que no sin sonrojarse? ¿O a qué cosas puede decir usted sí sin asustarse? ¿No? Eso es un ejercicio bastante interesante. ¿Por qué? Porque entramos en el plano de la vida donde decimos, ojo, hay cosas que se dicen pero no se hacen. Por eso hoy, ¿no? Digamos, la escuela tradicional queda totalmente desvirtuada, porque no cumple los objetivos por los cuales fue creada. ¿No? Hay muchas cosas que eran para épocas que ya hoy ya no son importantes, ¿no? Y ahí que empezamos nosotros como a pensar un poco sobre cosas importantes, porque el comportamiento emocional del emprendedor tiene que obedecer a algo que es fundamental, que es contundente, que se llama por qué. El por qué es lo más fundamental, porque cuando, o sea, digamos, la chispa, ¿no? La chispa como tal es ahí, cuando empezamos a entender por qué carajos estoy yo acá, ¿no? Y qué carajos hago yo acá y cuál es mi función, cuál es mi rol, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Es decir, soy consciente de lo que hago lo que me mandan a hacer. Ahora, me pueden mandar a hacer cosas buenas, ¿no? Pero también me pueden mandar a hacer cosas malas. La mayoría de las cosas que hace la gran masa son malas, pero la gente cree que son buenas. Por ejemplo, este tema de emplearse es malo. Imagínese usted a esta altura se escucha algo así y dice, no, ese pero crazy, es loquísimo. Pero ocurre que si usted pone a pensar, a analizar, usted va a decir, sí, tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque se supone que si una persona se emplea, debe progresar, o sea, debe prosperar. Y usted dice, está prosperando la sociedad. Hay una trampa que la mayoría de la gente desconoce porque todo es sutil. O sea, todo es sutil. Por eso es importante revisar nuestro comportamiento desde creencias, desde conductas, desde comportamiento, esas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas no son ciertas. Es decir, cuando nosotros vemos desde el punto de vista cuando nosotros vemos, por ejemplo, la relación del gobierno como tal en su estadística, ¿no? en su informe anual, entonces dice, claro, hay mucha gente que ha salido de la pobreza, porque ellos llaman salir de la pobreza a la gente que es trasladada a la clase media. Y claro, si nosotros miramos desde la era feudal, decimos, claro, ya hay ciudades, ¿no? Y lo que hace que una ciudad se mueva son los carros. O sea, sin carros
no habían ciudades como las que hay hoy. O sea que ahí se puede anotar un hit. Henry Ford, ¿no? Henry Ford, que es el precursor de la autocombustión. Entonces, a eso le llamamos clase media, no clase media. Entonces la gente dice, venga, entonces claro, para informe gubernamental, el informe estatal dice la gente que ya no está en los cordones de miseria ya pasa a ser clase media. Entonces, ¿qué es clase media? Toda persona que tiene un lugar a donde ir a trabajar hace parte, eso constituye la clase media. Pero cuando uno dice, venga, pero es que el ejercicio no es ese, sino la riqueza. La riqueza, entonces uno empieza a darse cuenta que la riqueza sí no ha sido transformada en absoluto. Es decir, la misma forma, la forma genuina de hacer riqueza no ha cambiado. Es la misma desde que hay hombres sobre la tierra. Entonces, dentro de ese condicionamiento, entonces a mucha gente se le hace creer que es rica. Y eso constituye la gran clase media. Pero realmente, ¿para qué fue inventada o para qué fue creada la clase media? Para que gastara. Por eso la clase media es feliz en el gasto. De ahí que cuando uno empieza a preguntarse verdaderamente qué es la riqueza, en qué consiste la riqueza, o para qué una persona, bueno, también una pregunta que debe hacerse cualquier persona cuando empieza a pensar un poco, entonces la pone y dice, bueno, yo quiero hacerme rico, ¿por qué y para qué? Y eso hace parte de ese implementar, esa implementación de un plan de riqueza. ¿No? Porque, como hablamos de reflejos, entonces la clase media, si ustedes ven el comportamiento de la clase media, es un grupo de gente aparentemente feliz cuando tiene las cosas que constituyen, digamos, ese estímulo, que es el empleo, ¿no? Y obviamente un salario. Entonces las personas esperan el pago del salario para irse a gastar. Y uno dice, ¿qué cosa tan rara esa? Pero rarísima, pues bueno, dirían ustedes, bueno, entonces, o sea, trabajo y no me gasto la plata. No, no es eso, no se trata de eso. De lo que se trata es de entender el juego, ¿no? En qué consiste el juego, ¿no? El juego, que es un juego de una ilusión, o sea, es un juego de magia, es un juego de ilusionismo, pero muy profesional, muy sofisticado. ¿Por qué? Porque las personas van, trabajan, esperan que les paguen y van y se gastan la plata, generalmente un fin de semana, y después vuelven el lunes sin dinero y con bronca y trabajan la próxima semana y al fin de la semana les pagan la semana y vuelven y se gastan. ¿No les parece que eso es como una cosa bien, o sea, es una cosa monótona, loca? ¿Por qué? Porque normalmente la persona que sale, que madruga a trabajar, es porque la persona tiene una ilusión, ojo, una ilusión de prosperar. Pero la persona no está prosperando. No está prosperando. Y de acuerdo a su escala socioeconómica, el gasto es como una especie de impuesto. Es decir, a medida que hay mayor ingreso, hay mayor gasto. Y en esa misma proporción, las personas que de alguna manera ganan un poco más se van más lejos. Sobre todo en las épocas de vacaciones se van más lejos. Lo que quiere decir que en consecuencia no se está haciendo nada. No está haciendo nada, ¿por qué? Porque no ha implementado un plan de riqueza. ¿Por qué? Porque es una sociedad estimulada, ¿no? Es una sociedad manejada para que sea así. Entonces la gente, cuando tiene un poco, entonces se siente que es la más rica, porque gasta a manos llenas. Pero cuando no tiene, se siente muy miserable, y llora, y pelea, y patalea. Entonces uno dice, eso es normal. Y ocurre que no es normal. Es muy común, lo hace la mayoría de la gente, pero no es normal. No es normal. ¿Por qué? Porque no es normal. Ahora, ¿qué es lo que hace esa ruptura? La ruptura la hace esa chispa emprendedora. La ruptura la hace esa persona que de momento dice, venga, yo como que me salgo de esta rueda y me ubico en otra. ¿Por qué? Porque eso es muy monótono. Yo quiero tener autonomía. Entonces esa persona que quiere tener autonomía,
esa persona también debe entender que también le precede un condicionamiento. Le precede un condicionamiento, porque digamos a esta altura, después de 6.000 años de pensamiento, de filosofía y teorías, todo lo que hacemos es influenciado. Es influenciado, o sea, genéticamente, ancestralmente, como lo querramos llamar, es influenciado. Pero de todas esas cosas, siempre es mejor la autonomía y formarnos para ser autónomos, para ser nosotros dueños de nuestro propio destino y empezar a entender que para transformarnos tenemos que primero desbaratarnos todo lo que se llama cabeza. Y empezamos ahí a entender que la raíz que de alguna manera empieza a regir nuestro comportamiento es un porqué. Es el mayor de los estímulos, porque es la razón por la cual se hacen las cosas. El por qué quiero o por qué no quiero. Ese es el estímulo supremo que está en los seres humanos. Eso sí ya es exclusivo de los seres humanos, porque eso es lo que hace que hagamos una cosa que pueden llamar la milla extra o cualquiera podrían llamarlo sacrificio, pero ocurre que cuando de emprendimiento se trata, la palabra sacrificio no existe jamás. Y esto lo vemos nosotros de la siguiente manera: cuando hay una persona que de alguna manera se encapricha en algo, la persona no siente dolor, no siente ni la inclemencia del tiempo, ni temas térmicos. ¿Por qué? Porque está encaprichada en algo, ¿no? De ahí que la persona inclusive siente con placer la adversidad, porque está empeñada en algo, ¿no? Eso Napoleón Hill lo llamó deseo ardiente, deseo ardiente, deseo ardiente, deseo ardiente. Ahí que cuando el emprendedor aparece, el emprendedor debe formarse. Porque cuando hablamos de formarse, quiere decir que uno tiene que desbaratarse, ¿no? Uno tiene que desbaratarse porque hay mucha gente que quiere de alguna manera transformar su vida sin hacer lo que requiere para transformar la vida, que es empezar a entender por qué las cosas están como están. ¿No? ¿Por qué las cosas están como están? Porque si una persona anhela la felicidad, no es feliz. Entonces la PONA tiene que hacerse esa pregunta. Y cuando se hace esa pregunta, con toda certeza va a encontrar las causas. Ahora, la cuestión es si la PONA está de alguna manera decidida a que se encuentra causas, las causas que le impiden la felicidad, si la persona está decidida a abandonar esas causas. Que esa es una de las cosas que son bastante complejas dentro del conocimiento. Porque yo siempre digo que si nosotros leemos un libro, cualquiera que sea, ya, es decir, leer un libro ya es asumir un riesgo. Y el riesgo es que ya no somos los mismos, no volvemos a ser los mismos, porque ya sería contradictorio, ya sería un problema de psicología, o sea, un problema ya de locura, porque si nosotros tenemos una información y actuamos contrario a esa información, pues nos estamos contradiciendo. Y una de las reglas del juego es no engañarse a uno mismo, no engañarse a uno mismo. Por eso el tema de las emociones es clave. Y la mayoría de la gente no trabaja en las emociones. Quien no trabaja en las emociones, esa es una persona que va a ser, está supeditada a llorar de pronto, a alegrarse, ¿no? A hacer muchas cosas que no obedecen a su propia voluntad, sino a estímulos. Entonces las emociones hacen parte de algo que nos lleva a nosotros a pulirlas, a fortalecerlas, a que van al gimnasio y se fortalezcan. ¿Para qué? Para nosotros llegar a ese punto que se llama inquebrantables, ¿no? Inquebrantables emocionalmente. Porque la vida es un largo proceso donde una vez se cae, se levanta, vuelve y se cae quizá y vuelve y se levanta. Y uno tiene que seguir firme hacia adelante, firme hacia una meta, hacia un objetivo, porque eso hace parte de un ser humano, ¿no? En cambio, cuando eso no está establecido, formado, forjado en nuestras emociones, entonces a la primera adversidad sucumbimos. Pero en cierta manera no nos percatamos
que ya estamos estableciendo como una huella, como una especie de legado. No sé si les ha pasado el comentario que hace mucha gente de momento cuando de pronto dice, no, yo nunca creí esto de ti, no, yo nunca creí esto de ti, no. Entonces es como si se hubiese afrentado una vida o un colectivo, porque, claro, que también hay una cosa que es clave dentro del estímulo. Normalmente cuando las cosas van bien, la gente que se tiene alrededor nunca dice nada. Aprovecho esto a manera de publicidad, ¿no? A manera de publicidad, para que ustedes de alguna manera valoren a las personas que tienen cerca, que ustedes valoren a las personas que de alguna manera le contribuyen en lo emocional, en lo social, en el liderazgo, muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es importante. No porque esa otra persona quizás esté esperando ese estímulo, sino para que porque de alguna manera se dice que eso es un proverbio, no sé si de por ahí hindú o qué sé yo, no, creo que es un proverbio de qué sé yo, del Quirigua, ¿no? Del Quirigua. Cuando se le da a alguien algo, realmente uno se lo da a sí mismo, ¿no? Uno se lo da a sí mismo. Y eso tiene mucho sentido, ¿por qué digo eso? Porque hay mucha gente que dice, no, yo confiaba en la persona, yo creía en la persona, pero me defraudó, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿algún momento se lo dijo? No, no se lo dije. Entonces uno dice, caramba. Pero al menos la persona sabe que lo defraudó, qué sé yo, porque la persona se dijo, no, yo creí que esta persona era capaz de hacer la milla extra, yo creí que esta persona era capaz de sacar el estadio, tenía toda la fuerza, el potencial. Y ocurre que no, se achicharró. Entonces uno dice, claro, eso tiene que ver con el ejercicio digamos, de las emociones dentro del liderazgo, porque uno, en la medida que uno emprende un camino, y sobre todo el camino de la riqueza, mire, el camino de la riqueza es muy importante por lo siguiente, porque se dejan huellas. Para hacerse rico usted, dése cuenta que sí o sí tiene que dejar por el camino un poco de ricos. Es así de sencillo. Luego es como si usted quiere ser una persona pobre, tiene que dejar por el camino una cantidad de pobres. Entonces, eso no es cuestión de que usted solo no, sea para que hacerse pobre o para hacerse rico, hay que dejar una huella, ¿no? Entonces uno dice, cuando uno decide emprender, entonces uno a veces ignora lo que representa eso, a veces ignora uno, porque claro, uno ignora lo que te viene pierna arriba, y entonces uno cree que las cosas son simplemente así porque es así, y sucede que todo eso tiene una razón, que podría ser de alguna manera un manejo previo, ¿no? Un estímulo previo de las cosas, o simple y llanamente algo que ocurrió como chispa, lo que llaman los filósofos chispa, ¿no? Algo que fue la creatividad o la revelación, lo que sea. Y todo eso constituye algo que es eso que llaman legado, ¿no? El legado. Y eso es la razón por la cual las emociones es algo que hay que trabajar todos los días. Hay que trabajarlo todos los días porque eso es como, de alguna manera, el combustible para la posteridad. Cuando nosotros, de alguna manera infantil, queremos, no sé, armar una empresa, construir una empresa, la mayoría de las veces no sabemos ni qué representa eso, ni qué significa eso. El hecho es que creemos de así que eso es como soplar y ya, listo. Y ocurre que no hay tal. Eso es un proceso. Y de alguna manera no nos preparamos para el proceso. Por eso los entrenamientos son fundamentales. Cuando nosotros vemos los equipos, ¿no? Los equipos de fútbol o los equipos deportivos de alto rendimiento, ellos hacen una cosa que se llama pretemporada. Y la pretemporada es un entrenamiento exhaustivo, ¿no? Y uno dice, pero tan raro que corran tanto cuando van a correr todo el año. Pero ocurre que hacer esa pretemporada es fundamental para resistir la presión de todo, pues, de todo el año. Y ocurre que en lo que es el emprendimiento es igual, porque parte del mismo principio. Entonces,
mientras se va creciendo, pues normalmente cuando pues, las cosas van bien, pues uno tiende a emocionarse, a ilusionarse, a vibrar, ¿no? Porque las cosas van bien. Y cuando las cosas van bien, entonces uno empieza a hacer adquisiciones. Empieza uno a hacer adquisiciones porque uno como que no prevé el futuro y uno empieza a hacer adquisiciones, ¿no? Adquisiciones, así como le pasa a una persona cuando está, digamos, en la fase del empleo, que a la medida que tiene de pronto una mejor quincena, entonces gasta más. Y entonces se va acostumbrando a gastar y cuando no gasta, se siente pobre, entonces crea una cosa que emocionalmente se llama inflación, así como hay inflación económica, o sea que se crea una falsa idea, entonces cuando es como si la mente se ensanchara, ¿sí me hago entender? O sea, como que la mente está en su estado natural así, entonces con algo extra que llegó, se puso así. Ocurre que eso extra que llegó se fue, entonces como que, pero la mente ya no quiere volver a su estado natural. No, ya se queda así, pero vacía. Y es ahí cuando uno se siente miserable. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues que yo estoy por acá en la cima y ahorita cómo me bajo. Entonces ahí es donde crece una cosa que se llama el estatus. Y el estatus termina siendo como un amo muy perverso, un amo muy cruel, un amo muy tirano porque el estatus no asimila el momento previo a ese evento, sino que el estatus se fija en la actualidad. Entonces la persona tiende a sentirse miserable, el colectivo tiende a sentirse miserable, por eso la mayoría de la gente va escapando de su realidad, o sea, le va jugando una mala pasada a sus emociones. Y ocurre que con las emociones no hay que crear deudas, porque eso es muy complejo. Eso es muy complejo porque lo que rige las emociones se llama conciencia, ¿no? Conciencia, y cuando la conciencia aparece, entonces uno tiene que callarse, porque empieza a hablar quien tiene que hablar, que eso es sumamente importante. Y ahí que pues en cierta manera a veces se va uno como en contravía. Ir en contravía es cuando uno quiere avanzar, quiere prosperar, pero no prospera. Quiere prosperar, pero no prospera. Entonces, ¿por qué si queremos prosperar no prosperamos? Estamos yendo en contravía. Entonces decimos, pero no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o no sé por qué me pasa lo que me pasa. Entonces ocurre que uno viene a hacer ejercicio. Y empieza uno a darse cuenta dónde está la causa que está generando esa situación. Entonces uno dice, ¿estaré yo en condición de volver mi mente a mi estado original? Es decir, a no armarme la película o asumir que la victoria pasada fue pasada, ¿no? Asumir que la victoria pasada fue pasada, es decir, que la gesta pasada ya no es hoy, o sea que mi realidad es hoy, porque si yo no asimilo mi realidad, no puedo proyectarme. Apúntelo. Si quien no asimila su realidad no puede proyectarse. La mayoría de nosotros como seres humanos, claro, si uno habla con la gente, con cualquier persona, la persona dice, no, yo tuve una época buenísima, yo tuve una bonanza buenísima, pero en ese tiempo yo no tenía cabeza. Entonces la persona tiende como a quedarse ahí, atrapada en el tiempo, ¿no? Como rumiando esa victoria que ya no es porque su realidad es otra, ¿no? Que es lo que de alguna forma ocurre con la trampa del empleo, que cuando una persona tiene generalmente hoy un buen ingreso y de pronto la mueven de su lugar de trabajo, no le van a pagar lo mismo. O sea, va a ir en detrimento. O algo así como cuando la persona confía su vida laboral, ¿no? A esa edad, a esa época de pensión, donde la persona intenta en las últimas semanas ganar más para que le ocurre que no hay tal. Todo se reduce. Todo se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Entonces uno dice, si todo se va reduciendo, ¿cómo hago yo para ir en ascenso? ¿Cómo hago yo para ir en ascenso? Pues ahí es cuando me doy cuenta que hay cambios, ¿no? Que hay cambios. Y dentro de toda esta figura, la más práctica de ser consciente de que hay cambios se llama el empoderamiento de las emociones, ¿no? El empoderamiento de las emociones
para que nuestro comportamiento sea consecuente a unas emociones empoderadas que son las que nos permiten de alguna manera sacar el genio para emprender. Porque uno dice, bueno, ya entendimos quizá todo de la vida, ya sabemos en qué consiste todo este asunto de la vida. Esto no solamente puede ser lagrimar, quejarse y excusarse, no, eso debe tener otra situación. Y entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que la forma más práctica es emprender. Y emprendemos desde lo emocional. Emprendemos desde lo emocional. Esa parte debe de trabajarse todos los días. De hecho, el mismo proceso, que es la parte bonita del emprendimiento, es que el proceso nos pule. A veces encontramos personas que le hacen, intentan hacerle el quite al proceso, pero el proceso es lo que nos pule. Y cuando nosotros vemos como todo es un aprendizaje continuo en nuestra vida, ustedes se dan cuenta que cuando el niño ya se cansa de estar acostado, entonces él se voltea. De estar acostado a voltearse, hay un proceso, ¿no? De momento él ya levanta la cabeza y intenta gatear. Ahí hay un proceso. Y de momento él se cansa de gatear y dice, no, yo creo que debo caminar. Y caminar no es tan sencillo. Caminar amerita golpes y el golpe es inevitable, o sea, el golpe es inevitable. Es que a nosotros se nos olvida el proceso por el cual hemos pasado como seres humanos, porque si nosotros empezamos a mirar desde el punto de vista técnico, el aprendizaje, el aprender a caminar de un niño, entonces decimos, eso es bastante tortuoso. Si nosotros intentáramos aprender a caminar de adultos, no caminaríamos. No caminaríamos por miedo al golpe, o sea, por miedo al dolor, por miedo a sufrir. Y se dice que el miedo a sufrir es más doloroso que el mismo sufrimiento. Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer alguna actividad importante en nuestra vida, hay un proceso y el proceso nos va calando, el proceso nos va transformando, el proceso nos va fortaleciendo. Y ahí que cuando nosotros vemos todo este proceso, todo este asunto, se habla de metales preciosos o piedras preciosas, ¿no? Porque cuando hablamos del diamante, estamos hablando de una piedra que sufre una presión muy fuerte, ¿no? Sufre una presión muy fuerte, no porque el destino quiera ensañarse con esa piedra, sino porque sabe que esa piedra tiene las capacidades para sufrir la presión, ¿no? Para sufrir la presión, no es el sufrimiento como tal, que esa parte es muy importante, ¿no? Alguien dice, no, es que Dios da las peores batallas a sus siervos. Eso no es cierto. No, porque estaríamos hablando de algo perverso. No. Si una persona, ¿no? Es facultada como un soldado, es porque tiene la fortaleza, es decir, ya tiene la fortaleza, o sea, ya, es decir, así no sepa de qué está hecho, quien lo crea o quien lo faculta sabe de qué está hecho, ¿no? Porque no es lo mismo colocarle una carga a un burro que colocarle la carga, qué sé yo, a un gato, ¿no? Los gatos no son para las cargas y los burros sí son para la carga, pero no es porque el burro sea burro despectivamente, sino porque está facultado para cargar. Ahora, si usted es burro o burra, ya es otra cosa, pero no se trata de eso, se trata de entender de alguna manera la metáfora en lo que corresponde a qué es un proceso, ¿no? Encauzado de las emociones, porque a veces uno ve que alguna gente se queja mucho, ¿no? Y ocurre que el juego consiste en no quejarse, el juego consiste en no excusarse, porque quien se queja y quien se excusa, pues no está facultada, automáticamente ya está diciendo, esto no es para mí, ¿por qué? Porque obviamente no tiene por qué haber queja, donde tiene que haber alegría, tiene que haber entusiasmo, tiene que haber pasión, tiene que haber compromiso. ¿Por qué? Porque en eso consiste, es decir, está usted facultado para ganar. Si usted está facultado para ganar, entonces todo le calza, es decir, todo le viene para bien.
todo le viene para bien. ¿Por qué? Porque es una persona facultada para ese desempeño, para esa figura, para esa acción, que es algo sumamente importante en lo que tiene que ver con el ejercicio del comportamiento, ¿no?, emocional de lo que es un emprendedor, que es algo sumamente importante a la hora de empezar a entender cositas con relación a todo eso que nosotros creemos de alguna manera que las cosas son así. Todo lo que nosotros vemos puede cambiar en la medida que lo percibimos, porque hay muchas cosas que no existen, o más bien que existen, pero que en nuestro imaginario colectivo no existen porque no las vemos. Por eso se habla del despertar, ¿no? Cuando venía este cambio de siglo, ¿no?, el cambio del siglo, se decía que cuando llegaba el 2000 ya el mundo no iba a ser redondo sino cuadrado, y muchas cosas que porque era solamente llegaba a esa época, esa fecha, y todo cambiaba. Y ocurre que no, el cambio lo hace uno mismo cuando uno empieza a despertar. Cuando uno empieza a despertar, que uno empieza como a darse cuenta de que las cosas no son como eran. Por ejemplo, yo hoy les hablo a ustedes con toda sinceridad de que las cosas como las concibí en un tiempo son distintas a como hoy las veo, ¿no? Y entonces hoy ya esas cosas que eran o que creía que eran, pues ya dejan de ser, por lo tanto ya no hay sentimiento hacia esas cosas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que las cosas pues no eran así como eran, o más bien dejaron de ser hace mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, lo que hoy se hace es algo que me compete, nos compete, y por esa razón actuamos en consecuencia. Que decimos, debemos pensar, reflexionar y decir, bueno, las cosas, es decir, porque claro, si nosotros empezamos a acoger, ¿no?, a acoger las cosas como en principio fueron concebidas, ocurre que hay una situación compleja ahí, porque es que nosotros nacimos en otra época. Digamos, la época que vimos es esta es donde nosotros tenemos competencia, donde nosotros tenemos en cierta manera una ligera decisión, una capacidad de decisión. Entonces no es la época de cuando no vivimos, porque ese es uno de los pequeños detalles de la academia, es que nos vende una cosa que es historia, en lo que tiene que no nos corresponde a nosotros, por la sencilla razón de que son otras épocas. Entonces, como quien dice, nos trata de casillar a un pasado, ¿no?, que no nos corresponde, y en lugar de proyectarnos a un futuro que sí nos pertenece, y en el cual podemos sentir que podemos hacer transformaciones, que podemos seguir como el hilo conductor del desarrollo humano, del desarrollo empresarial, desde muchas de figuras de desarrollo que nos llevan a un nivel óptimo, a un nivel adecuado. Y hay que siempre mirar hacia adelante en la parte clave. La mayoría de las personas de alguna forma están pensando en pasado, y cuando uno se acostumbra a eso que ya vivió, entonces da como una ligera pereza emocional soltarse eso y encauzarse en cosas nuevas, porque como es incierto, el futuro es incierto, entonces esa incertidumbre del futuro de alguna manera nos hace doler el alma, ¿no?, nos hace doler el entendimiento, y nos vamos quedando un poco rezagados en lo que corresponde a nuestra vida, a nuestra existencia. Por esa razón empezamos como a darnos cuenta la importancia de cambio, la importancia de florecer, porque mucha gente dice, no, es que los tiempos pasados fueron mejores, o sea, ya no hay nada para mí. Y ocurre que no es así. Todas las épocas fueron, ¿no? Todas las personas nacieron en la época justa, en la época precisa. Las oportunidades llegan en el momento justo y preciso. Yo nunca he visto que a los muertos les llegue oportunidades, es a los vivos, ¿no? Y nunca he visto que haya momento, de hecho el momento más favorable para una oportunidad es cuando las cosas no están tan bien, ni en la salud, ni en la economía, ni en la compañía, en muchas cosas. Ahí es cuando nos damos cuenta de que ese es el momento propicio por el cual aparecen las oportunidades, aparecen los momentos, aparecen los desafíos de poder decir, transformo mi realidad con lo que hay, solo con lo que hay, con lo que tengo hoy,
puedo hacer una gran gesta. De hecho, estoy llamado a hacer una gran gesta con lo que hay, ¿no? Y si es con lo que hay, entonces eso. Y si no hay nada mejor, porque la historia de éxito es mucho más contundente, ¿no? Mucho más contundente. Y cuando uno dice que no sea nada regalado, que sea creado, que sea en la productividad como tiene que ser, en las competencias honestas como tiene que ser, y entonces hagamos las cosas y a nuestra vida hoy le ponemos un punto de satisfacción, y es que florecemos, ¿no? Y es que nos fructificamos, y es que nos hacemos más consecuentes en muchas cosas y alcanzamos un mayor nivel de satisfacción, que esa es una parte sumamente importante para nosotros superar el espiral que lleva al hombre a la desesperanza, el espiral que lleva al hombre a esa angustia existencial, donde el hombre como que no se encuentra, como que se siente un poco, de alguna manera, sin rumbo, ¿no? Entonces nosotros damos cuenta de que nuestra historia o nuestra vida, más que ser de alguna manera modelo hacia otras personas, es una satisfacción personal, es algo que independiente de los estímulos externos, ¿no? Tiene que llevarse a cabo en lo que corresponde a la utilidad de nuestra vida como tal, para alcanzar mayores niveles de satisfacción emocional, ¿no? Que esa es una parte muy importante dentro de lo que somos nosotros como seres humanos. Eso es básicamente lo que podemos establecer, compartir. Adelante, Andrés. Ampliamente, ¿no? Dar esas gracias que de pronto uno queda un poco corto en hacerlas, ¿no? En dedicarlas, pero todo lo que aquí se nos pone en la mesa es de provecho, porque ese conocimiento llega a germinar de una manera en el tiempo, germinar o instantáneamente, pero lo aprovechamos. Entonces, muchísimas gracias a nuestro congresista invitado, que vela siempre en construir ese carácter empresarial que debe tener un ser humano, para cambiar, para transformar su realidad y para transformarse a sí mismo y transformar su ambiente y transformar a otros, para después ser un líder. Muchísimas gracias, Willy Kaiser. Muchas gracias a todos, Willy, muchas gracias.